Recordaros que hoy dedicaremos este día a destinos y proveedores tan afines a nosotros como Finlandia, Suiza, Alemania y Polonia, entre otros. Antes de empezar con la primera ponencia en el auditorio, me falta un agradecimiento más, y es a todos los agentes que durante la pandemia nos habéis transmitido vuestras felicitaciones sobre la política que desde Turmundial hemos seguido en cuanto a bonos instantáneos y cancelaciones a cero gastos. Bueno, y ya sin más, os dejo con Finlandia y la presentación que de ella realiza nuestro representante, David Campano. Adelante. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros, con Finlandia. Espero que tengáis la oportunidad de descubrir un destino mágico con multitud de posibilidades. Y a continuación os voy a enseñar un poco las bondades de nuestro país y las posibilidades que ofrece. Tenemos un pequeño índice y al final vamos a hablar de tres cosas principales. Uno es la localización y las regiones de Finlandia. Hablaremos también, por supuesto, de sostenibilidad, que es un poco el eje director de nuestra política de desarrollo, no solo a nivel turístico, sino de país. Y, por supuesto, la zona o la sección para agentes de viajes, que yo creo que podrá ser muy interesante de cara a las distintas herramientas que ponemos a vuestra disposición para que tengáis más, digamos, más conocimiento de nuestro destino. Bueno, quería lo primero enseñaros quiénes somos, ¿no? Visit Finland es una organización estatal, pertenecemos al Estado finlandés, es parte de Business Finland, que digamos como la Cámara de Comercio del país. Y bueno, pues ahí tenéis un poquito el total de pernoctaciones en Finlandia, que en el año 2019 fueron 23 millones, ¿no? Un 3,9% más. Ahí os hablo un poquito más también de quiénes somos, de nuestra organización, que somos más de 40 oficinas en todo el mundo y 600 empleados, distintas representaciones. Y yo aquí en España, que estoy como director de la oficina de turismo. Ahora os dejo con un pequeño vídeo de nuestro destino.
Bueno, espero que os haya gustado. Es un poco el resumen de lo que es Finlandia. Finlandia es naturaleza, bienestar, tiene un montón de atributos. Aquí os pongo simplemente la localización de Finlandia, que la mayoría de vosotros ya sabéis, está entre Suecia, Noruega, Rusia, linda también al sur con Estonia, con Tallinn, desde donde es fácilmente conectable, ¿no? Hay un ferry que tarda 2 horas y media a Estonia, a Tallinn. Esa es un poco la localización, bueno, digamos, la geografía del país en cuanto a datos. Tenéis la anchura, pero por supuesto hay datos que son fundamentales, como que más del 70% del territorio está cubierto por bosques, 190.000 lagos en la zona de Lakeland que veis ahí. Hay 4 zonas principales. La zona de Laponia norte, que linda con el círculo polar ártico. Luego está la zona de lagos, que es como el corazón de Finlandia, por decirlo de alguna manera. La región, por supuesto, de Helsinki, con varias ciudades alrededor como Tampere o Turku, que era la antigua capital de Finlandia. Y, por supuesto, la zona de costa, que ya linda con Suecia. Esta es un poco también para que veáis las distancias en conexiones en vuelos desde España. Aproximadamente desde Madrid, pues son como 4 horas y media de vuelo a Helsinki y también desde Barcelona unas 3 horas. La compañía principal que vuela, como sabéis, es Finnair. Y bueno, Finnair ofrece todo tipo de conexiones dentro de Finlandia. Desde Helsinki conecta con toda Finlandia. Eso es un poco el resumen de que los medios de transporte en Finlandia funcionan realmente bien. La verdad es que el tren, que es una red bastante amplia, por supuesto los ferries conectan con las islas, los barcos que también conectan con Suecia, con Estonia y por supuesto la red local, ¿no? Un poco las ciudades, el tranvía que veis ahí en Helsinki. Y aquí empezamos un poquito con lo que es Finlandia en cuanto a contrastes, ¿no? Hay 4 regiones, o mejor dicho, hay 4 estaciones del año muy marcadas. Primavera, verano, otoño, invierno están muy diferenciadas entre ellas y es un poco para que veáis el contraste entre unas y otras, ¿no? Aquí sí que deciros que el invierno es un poco la temporada principal, digamos, del país, donde desde octubre aproximadamente en Laponia empieza el invierno, con todas las actividades que están relacionadas con ello. Y esto es un poquito, pues, las auroras boreales. Es muy ilustrativo y muy parte del ADN en Finlandia, ¿no? Es tanto la aurora como el sol interminable en las noches de verano, que hay 2 meses durante junio y julio que el sol no se pone en 24 horas. Y eso la verdad es que da un abanico de posibilidades en cuanto a actividades en verano muy importante. Aquí veis también pues, todas las actividades que se pueden realizar en Finlandia en invierno, ¿no? Desde esquiar, por supuesto, trineos con huskies, renos, raquetas de nieve, pescar en el hielo, el fat biking, que son esas bicicletas que tienen unas ruedas más gruesas para poder ir con nieve, que también es una auténtica gozada. Luego tenéis también, estos son más actividades, por supuesto, perdón que la he pasado. Esto es muy característico en Kemi, que es lo que estáis viendo, el Sampo, que es el rompehielos, que es un poco el hecho de ir con el rompehielos y poder bajar y flotar sobre el agua helada. Es una sensación absolutamente increíble, ¿no? Veis incluso también que hay actividades relacionadas con rallies y con carreras de coches por la nieve, lo cual también es muy espectacular y es muy único en la zona. Por supuesto, también tenéis esquí. Ahora mismo estáis viendo una foto de Levi, que luego os enseñaré un poquito más. La temperatura media ya veis que puede alcanzar hasta los 30 grados bajo cero. Y bueno, por supuesto, todo tipo de actividades para esquí, desde esquí de fondo, que es lo que más se practica en Finlandia. La montaña más alta en Finlandia son unos 1.200 metros, por lo cual tampoco es un esquí alpino, pero sí que hay estaciones como las de Levi, por ejemplo, o incluso en Ruka, donde se pueden practicar este tipo de esquí.
Bueno, ahí has dejado una que decía que no existe tiempo malo sino ropa inadecuada, y es verdad porque los finlandeses al final disfrutan todo el año de actividades, no, no les asusta, por decirlo de alguna manera, que haga mucho frío en invierno, ¿no? Al final, con ropa adecuada y equipamiento, que muchos de los proveedores que os encontraréis en Finlandia os lo proveen, incluso para flotar sobre el agua, etcétera, pues la sensación de frío no es tal. Y esto es un poquito para que veáis todos los tipos de alojamientos que hay en Finlandia. Hay desde iglús en medio de la naturaleza, por supuesto con mamparas de cristal, cristaleras para poder ver las auroras por la noche. Hay alojamientos también muy de lujo, como veis en el Arctic Tree, que es la foto que hay a la derecha azul. Hay otros que están incluso que es todo hielo dentro, que también es como muy espectacular. Restaurantes, por supuesto, la restauración un poco de lo mismo. Y, por supuesto, pues Papá Noel. Sabéis que Rovaniemi es un poco la casa de Papá Noel y es donde está él. Esto está abierto 365 días al año y siempre se le puede ir a visitar. Y bueno, hablando un poco de verano, pues estamos hablando del Midnight Sun, del sol de medianoche. Durante 2 meses, efectivamente, no se pone el sol, en los meses de junio y julio. Y la verdad es que esto es una gozada porque, claro, te permite disfrutar de una serie de actividades en verano bueno, pues durante mucho más tiempo, ¿no? Como veis, al final hay 70 días consecutivos de mayo a agosto. Por supuesto, todo tipo de actividades acuáticas, desde canoas, paseos en barco, pesca, bueno, un montón de cosas. Y luego, bueno, pues os he puesto también que es verdad que Finlandia es muy conocida por tener una de las aguas más puras en el mundo. Verano, para que veáis un poco también la temperatura, oscila desde los 15 a los 32 grados, depende un poco de la zona del país, pero no es para que no tengáis la sensación tampoco de que hace frío todo el año, sino que en verano hay temperaturas pues muy agradables, incluso pues con medidas de 20 o 25 grados en el centro del país, en Helsinki incluso llegan a los 30, algunos días de verano, e incluso se puede practicar perfectamente actividades como el golf en Finlandia, que hay más de 140 campos, ¿no? Aquí lo veis, o sea, es un poco todo tipo de... Hay muchísimas rutas en bicicleta, se puede hacer mucho fly and drive, que es un poco el alquilar un coche, ir de cabaña a cabaña en verano, alquilar pequeños barquitos, hacer camping digamos, en las orillas de los lagos. Y esto ya es un poco cómo pinta el otoño. El otoño es muy interesante también en Finlandia porque ya en otoño además se pueden ver las auroras boreales y el rusta, que es como se llama en finlandés al otoño, ofrece esa variedad de árboles, de colores, de rojos, de amarillos. La verdad es que es espectacular y es otra época del año un poco desconocida y que merece la pena visitar. Luego, simplemente también que sepáis que hay un derecho en Finlandia, que es esto, es el Every Man's Right, que se llama, que es que el derecho que toda persona puede caminar libremente por el bosque, independientemente de la propiedad de quien sea. Y eso también te permite pues, la recolección de hierbas, de bayas, por supuesto, pescar en lagos, en ríos, un sinfín de posibilidades. Naturaleza, lo que hablamos un poco el ADN finlandés, no me extiendo mucho más, pero el 70% del territorio es bosques, con lo cual está garantizada un poco esa distancia social. No olvidemos que en Finlandia son 5,5 millones de personas para un territorio de 338.000 kilómetros cuadrados, con lo cual está asegurada esa distancia social. Y bueno, esto también para que tengáis en cuenta que hay hasta 40 parques nacionales en toda Finlandia. O sea que veis que hay muchísimos en la zona de lagos también y en costa y archipiélago. En Laponia también hay unos cuantos, así que hay otras posibilidades de visitar estos parques, por supuesto. Y bueno, naturaleza, pues por ejemplo, avistamiento de osos, estos osos pardos que se pueden ver en la frontera normalmente con Rusia. Es espectacular. Yo he estado viendo osos en cabañas donde estás protegido, por supuesto, y tal, y la verdad es que es una sensación increíble, ¿no? Ese contacto con la naturaleza. Bueno, primavera, por supuesto, en Finlandia es otra época del año muy interesante y tampoco muy conocida. Y aquí sí que me gustaría hablar un poco de las saunas, ¿no? Las saunas es
también la seña de identidad de Finlandia. Hay más de 3 millones de saunas en Finlandia. Va mucho con la cultura y con el ADN finlandés. Y por supuesto que tiene muchas propiedades en cuanto a bienestar, relajación. Está demostrado que activa mucho la circulación de la sangre, produce serotonina, que es la hormona de la felicidad. En fin, tiene un montón de propiedades positivas, ¿no? Y al final lo combinan mucho incluso con el bañarse en un lago. Lo hacen incluso en invierno. Tomar una sauna y, ¿por qué no?, sumergirse en un lago helado, ¿no? Y es una sensación realmente increíble que te reactiva totalmente. Bueno, más de lo mismo de la sauna. Hay muchísimos tipos de sauna, desde saunas digamos, de humo, que son las más antiguas. Hay saunas más modernas que se utiliza madera. Hay saunas eléctricas incluso. Y no es solamente de casas de campo. Incluso en Helsinki, las comunidades de vecinos tienen sus propias saunas. Yo lo llamo lujo natural porque al final estas cabañas y esas saunas no es el lujo entendido como un lujo ostentoso, ¿no?, sino el lujo de estar en la naturaleza, en este entorno pues único, ¿no?, y poder relajarse dentro de este ambiente. Y bueno, hablando ya un poco de regiones, lo que os explicaba un poco al principio en el mapa, las 4 regiones principales de Finlandia: Laponia, costa y archipiélago, Helsinki y, por supuesto, la zona de lagos. Laponia, para empezar, sería la región más al norte del país. Tenéis toda esa variedad de contrastes de paisajes, no solamente en invierno con esas estepas nevadas, ¿no?, sino en verano. El hecho de contemplar incluso en otoño la doble aurora, que se llama, que es cuando se refleja la aurora boreal en los lagos. Ruska, que es un poco la imagen que tenéis ahí con los renos de todos los colores que ofrece. Y bueno, esto es un dato curioso, ¿no? Hay 203.000 renos para 183.000 habitantes, o sea que hay más renos que habitantes en Finlandia. Y ahora os voy a hablar de una zona de Laponia que no es tampoco muy conocida aquí en el mercado español, que es Levi. Y lo que ofrece Levi, aparte de pistas para poder esquiar, es también una serie de alojamientos muy únicos y bueno, que se adapta además a todo tipo de perfil de viajero, ¿no? No solamente a familias con niños, sino para incluso parejas que pueden buscar algo más incluso de lujo. En fin, hay un sinfín de posibilidades, ¿no? Ahí veis un poquito datos de Levi, no me voy a ir uno a uno, pero son datos muy curiosos. Y esto es un poco la localización. Veis que está Rovaniemi, que es un poco el círculo polártico, y a 1 hora y 20 minutos de vuelo de Helsinki está Kittilä, que es el aeropuerto más cercano a Levi, que está aproximadamente a unos 20 minutos. Ahí os dejo también tipos de alojamientos: el Design Hotel Levi, que es un alojamiento muy único y nuevo, que es bastante de lujo, y luego las típicas villas que podéis ver con sus iglús y sus cabañas de cristal. Y ahora os dejo con un pequeño vídeo de Levi.
Bueno, espero que os haya gustado el vídeo de Levi, hay un Levito del año. Ellos también tienen además nuestra etiqueta de sostenibilidad, de la cual os hablaré ahora. Y bueno, pasamos un poco a los lagos, que es el corazón de Finlandia que os contaba. Son 190.000 lagos, nada más y nada menos, lo que ofrece el país. Y bueno, quería ilustraros con unas fotos, pero por supuesto ofrece todo tipo de actividades. Lo bueno es que es... pues esto, ¿no? Que el agua nunca está lejos. La naturaleza en Finlandia es muy accesible, además. Hay multitud de cabañas que se pueden explorar. Es facilísimo hacer una ruta con un coche. Hay rutas para bicicleta por todas partes, ¿no? Y por supuesto que lo que os contaba, tiene el aire y el agua más limpios de Europa. Luego sí que quería hablaros también de la costa y archipiélago, que es la zona un poco más pegada a Suecia. Y esta zona pues ofrece un contraste también diferente porque lo que dice, ¿no? Es un poco el estilo de vida de isleños, esta cultura marítima, tiene alojamientos además, esta zona muy particulares, se puede alojar uno incluso en faros. Ahí lo dice que hay también 70.000 islas, más de 20.000 de ellas son bastante grandes y estos hoteles, que son los hoteles que están dentro de los faros, digamos, son también alojamientos pues súper únicos. Y además es muy combinable con, bueno, pues con hacer un viaje a Suecia, por ejemplo, desde esta zona. Es un poco para que veáis el tipo de casas que hay en la zona. Rauma es otra de las ciudades que forman parte de esta zona. Tiene unos edificios históricos de pues, una sola planta. Hay calles que tienen una parte medieval que se ha conservado muy bien y forma parte efectivamente de la UNESCO. Y bueno, pues Helsinki, por supuesto, que es la capital. Estamos hablando de más o menos 1 millón de personas. Es una ciudad muy fácil de visitar en un día, perfectamente. Y lo bueno de Helsinki es que puedes triangular con otros dos destinos como son Tampere o Turku, que en tren aproximadamente es 1 hora y pico, y que a lo mejor si dedicas pues un día a Helsinki y otro día a visitar alguna de estas ciudades, también puede ser algo muy interesante. Entonces, eh, es una ciudad muy viva, es una ciudad que además ha crecido bastante en los últimos años. Los parques y zonas verdes, por supuesto, que son los predominantes dentro de la ciudad. Tiene todo tipo de alojamientos de hoteles boutique hasta cadenas de hoteles más grandes, saunas públicas que son súper interesantes de visitar, excursiones, por ejemplo, a Suomelina, que es un antiguo castillo, digamos, de hace unos 300 años, que es muy chulo de ver, que se tarda en 20 minutos en ferry. Esa conexión con Tallinn de la que os contaba antes. Y por supuesto el mar, ¿no? Lo que dice ahí, Seen All Around You, o sea que es verdad que hay más de 100 kilómetros de costa, 300 islas y lo que os decía un poco de los paseos en barco, ¿no? Esto es una imagen de una de las saunas urbanas que hay en Helsinki. Ahí tenéis Ala Sipul, que ahora os lo voy a enseñar, Lona, que es esta. Esto es la piscina de Alas, que está justo en el puerto. Ahí ves también la Catedral de Helsinki y el Parlamento. Y esta piscina la utilizan todo el año. O sea, la gente se baña también en invierno. Y tiene una sauna pegada, que es la de Oulu, que es pública y es maravillosa. Bueno, mercadillos, por supuesto, en invierno. Es una ciudad pues muy de Navidad, muy de Papá Noel, como bien sabéis, que para familias y niños también es súper agradable de visitar. Y bueno, naturaleza que evidentemente está siempre cerca de las ciudades. Diseño y arquitectura efectivamente es otra parte del ADN finlandés. Ahí estáis viendo, por ejemplo, el cojín este es de Marimekko, que es uno de los grandes diseñadores en Finlandia. Arquitectura, Odi, esta es la biblioteca central de Helsinki, que tiene un diseño, para mi gusto, espectacular. Fue un regalo del gobierno finlandés por el 100 aniversario de la independencia con Rusia. Es una biblioteca pública, además, tiene multitud de espacios para poder trabajar, estudiar, en fin, es muy bonita de visitar.
Hoteles, como os comentaba, todo tipo de hoteles, desde hoteles más boutique, por ejemplo, el Lapland, que estáis viendo ahí a la izquierda abajo, el Camp, que es un hotel que está justo en el centro de la arteria principal de la ciudad, otros proyectos como el Hilberts, que está a la derecha, el St. George, que es un poco más de lujo. Y bueno, por supuesto hay una parte para congresos y incentivos que también os puede interesar. Y lo bueno de Helsinki y toda esta zona es que ofrece una variedad muy importante en cuanto a zonas y sitios para poder reunirnos, ¿no? O sea, desde Scandi, que estoy viendo a la derecha, con, digamos, una sala más grande para acoger más delegados, hasta hoteles más pequeños con salas más ad hoc, por decirlo de alguna manera. Tampere es otra de las ciudades que os comentaba que se puede hacer un triángulo, un poco para ir a visitar en el día. Porvoo, por supuesto, que está muy cerquita de Helsinki, que está nada más que a 1 hora aproximadamente, que es la antigua ciudad. Y esto es un poco fruto del primer vídeo que os enseñaba. Hemos sido nombrados por 4º año consecutivo, el único país que lo ha conseguido hasta ahora, el país más feliz del mundo según el informe de la ONU, ¿no? Y ahí simplemente os muestro cuáles son un poco, digamos, los factores que han influido en esta decisión y que influyen desde la confianza en el gobierno, la ausencia que tienen de corrupción, la expectativa de nivel de vida, en fin, os lo dejaré un poco para que lo veáis más detenidamente. Y ahora os dejo con otro pequeño vídeo. Bueno, nada, espero que hayáis tenido un poco las claves del por qué los finlandeses son tan felices, ¿no? Y un poco esa conexión con la naturaleza, yo creo que es absolutamente fundamental. Ahora voy a pasar a hablaros un pelín de sostenibilidad. Yo creo que esto es muy importante porque al final el país está muy involucrado en el desarrollo de la sostenibilidad y, como os hablaba al principio, no solamente en el ámbito turístico, sino en todo el ámbito económico y social. Hay mucho compromiso por parte de los actores privados y públicos. Y al final, bueno, nosotros hemos lanzado como Visit Finland una etiqueta de calidad que se llama Sustainable Travel Finland, ahora os hablaré de ella. Y aquí podéis ver un poco el objetivo fundamental, que es ser carbón neutral para 2035. Es un objetivo país, yo creo que muy ambicioso, pero la verdad es que hasta ahora el camino andado es muy importante y yo creo que se está ahí consiguiendo poco a poco, ¿no? La etiqueta que os habla de sostenibilidad, al final veis un poco el desarrollo del por qué hemos creado esa etiqueta. Es una etiqueta que provee, digamos, a los, pues nunca mejor dicho, a los proveedores en Finlandia, les da la oportunidad de tener esta etiqueta bajo una serie de directrices que nosotros marcamos para que sean empresas sostenibles. Ahora mismo, a día de hoy, como vais a poder ver, y unido un poco a los objetivos de desarrollo sostenible marcados por Naciones Unidas, ahora mismo hay, si no me equivoco, más de 45 destinos, 520 empresas. En nuestra web podéis ver incluso por zonas del país
cuáles son las empresas y cuáles son los proveedores que ya tienen esta etiqueta. Aquí, por poneros un ejemplo, si no me equivoco, está ISO 7, que fue el primer destino en Finlandia en obtener esta etiqueta, que está en Laponia. Os dice un poco los compromisos que tienen, no me quiero extender muchísimo más. Ruka Kuusamo es la otra zona ya cerca de Laponia, que también ha tenido este sello y tiene este sello de sostenibilidad. Bueno, y aquí os voy a hablar un poco de Lahti, que ha sido agraciada como Capital Verde Europea 2021, ¿no? Y aquí veis un poco los objetivos que tiene la ciudad en cuanto a ese compromiso de sostenibilidad, como ser carbono neutral para 2025, reducir los gases de efecto invernadero un 80%, economía circular de cero residuos en 2050. Para que os hagáis una idea, en toda Finlandia, además, solamente el 1% de los residuos son los que se reciclan. O sea que, perdón, al contrario, solamente se desecha el 1%, el resto se recicla. Y luego, bueno, hay cosas muy curiosas como, por ejemplo, los esquís, que los alquilan en invierno y es un alquiler gratis para que la gente se pueda mover de forma sostenible por la ciudad. Y ahora, pues nada, vamos a ver un vídeo relacionado con esto. Bueno, pues ese es un poco el compromiso de sostenibilidad que está en nuestra página web. Lujo natural entendido como, veis, los alojamientos únicos, la comida salvaje, un poco esa recolección de frutas y todo tipo de alimentos que se pueden recoger en el campo, en la naturaleza, y esa naturaleza salvaje con el contraste de auroras boreales y del sol de medianoche. Finland is a country with one of today's most valuable luxuries, the stillness of the northern nature. We have been ranked amongst the cleanest, greenest and safest countries in the world. Finland has something for everyone. As a yet undiscovered travel destination, we offer unique, authentic experiences. We are easily accessible from both east and west. Our airports and reliable public transportation enable smooth travelling from the archipelagos to the Arctic wilderness. In Finland, nature is often literally at our doorstep. The Finnish nature offers endless opportunities for activities and relaxation. The Finnish Nature Centre, Haltia, gives the visitor a chance to explore the secrets of the northern nature. We have the Arctic lights and the fjells up in Lapland. Then we have the Lakeland, which is an inland archipelago with more than 100,000 lakes. And then in the southern Finland, we have the nature capital of the world, Helsinki, where nature is all around. Finland has been ranked among the top 20 Congress destinations in the world. International audiences are attracted by our leading universities, specialized hospitals, and research institutes. We are experienced event organisers with the unique ability to make our guests feel welcome. One of the most attractive event venues, the Finlandia Hall,
offers space for all kinds of occasions. The venue itself and the city is only part of the success story, very important one, but it's always about the people. We Finns, if we give a promise, we do keep it. And so we are very reliable people. So why Finland? Finland has the unique combination of unspoiled nature and rich culture. We offer genuine hospitality, high-quality services, and a wide range of activities all year round. We believe in world-changing ideas and turning them into global success stories. Finland works for us. Now let it work for you. Business Finland. World ideas. Bueno, y ya por último, hablaremos un poquito de gastronomía en Finlandia, pero es bastante relacionado con lo que os decía al principio, de esa accesibilidad a la naturaleza, de poder recoger bayas, todo tipo de frutas silvestres que se utilizan muchísimo en gastronomía en Finlandia. Hay muchos restaurantes, además, en la zona, por ejemplo, de Helsinki, que utilizan este tipo de superalimentos, por decirlo de alguna manera. Y bueno, os dejo algunas fotos más. Y ya por fin estamos en la parte profesional, que es la parte que os interesa a vosotros como profesionales del sector. Tenemos una web, mejor dicho, dedicada al público en general, que es la de .com, que está traducida, por supuesto, en castellano. Y aquí también en esta web tenéis la información práctica para viajeros, que es por el tema del COVID y un poco las últimas restricciones que hay, que están actualizadas en cuanto a entrada a Finlandia. Esto es muy interesante porque además tenéis una serie de enlaces relacionados a la derecha que conectan con el Ministerio de Interior, con el Fronteras en Finlandia, el Ministerio de Sanidad en Finlandia. Bueno, hay una serie de links muy interesantes ahí. Y luego tenéis también todo tipo de experiencias en la web que podéis un poco elegir en función de del tipo de viaje que se quiera hacer, un poco esto. Incluso separado por zonas geográficas, por contrastes de estaciones del año. Y luego, esta sí es muy interesante porque es la parte dedicada al travel trade para los profesionales del sector, donde aquí tenéis todo tipo de información para vosotros, desde contactos en Finlandia, también la parte de estadísticas, por supuesto, la parte de MICE está aquí, también está toda la información de sostenibilidad en Finlandia, por supuesto, un acceso a banco de imágenes y vídeos que también podéis tener. Y luego deciros que estamos sacando una plataforma de e-learning bastante novedosa que estará disponible a mediados de año y que espero poder compartir con vosotros muy pronto. Y luego hay una web dedicada, por supuesto, a la parte de MICE, que es el Finland Convention Bureau, que veis aquí en la web que tienen, los espacios que ofrece Finlandia en cuanto a este público para MICE, incluso este tipo de alojamientos en faros, etcétera. Se pueden buscar el tipo de venues, de alojamientos en función a lo que queramos, a la capacidad, a la zona del país, etcétera. Lo tenéis también en la propia web. Bueno, y por último os dejo los links que yo he considerado que creo de interés para vosotros, que tienen muchísima información desde la página de B2B, un poco la página orientada para vosotros, la página a consumidor final, parte de MICE, de Visit Levy, Helsinki también un poco. Y nada más, agradeceros a todos muchísimo la atención, el interés. Sé que ha sido una presentación muy larga, pero había muchas cosas que contar. Y por supuesto que bienvenidos a Finlandia. Espero que podamos viajar muy pronto. Ahí tenéis mi contacto, mi mail y encantado de solucionar vuestras preguntas, digamos. Muchísimas gracias. Bienvenidos a Finlandia.